Bueno, vamos a continuar entonces desde acá. Bueno, habíamos dejado el último tema que habíamos trabajado como más en profundidad, era la idea del narcisismo. Em, entonces dijimos que está ligado a una necesidad de ser visto y de ser reconocido, porque la mirada del otro y ese reconocimiento del otro, esa como nutrición narcisística que nos provee, evidentemente nos convalida en nuestra percepción de existencia. Hay una película que se llama Cuestión de Principios, una película argentina, en donde actúa Federico Lupi y Norma Aleandro, y que me gusta, a mí hay unas escenas que me gustan mucho. Es una pareja de muchos años, un matrimonio de muchos años, y en donde, bueno, hay cosas de esa vida amorosa que están que están en un momento de crisis, como quien dice. eh, y hay una escena que a mí me parece tan ligada a esto de lo que se va a jugar después en las relaciones adultas, que tiene que ver con que el otro sostenga o no sostenga la autoestima a partir de la nutrición narcisística que da o no da. Entonces, la mujer encuentra unas fotos de ella de cuando era más joven y está toda como con rulos, entonces está haciendo como todos unos esfuerzos de arreglarse, de hacerse una nueva cuestión en el pelo, de hacérsela permanente, mientras que, bueno, justamente él anda coqueteando con una mujer más joven del trabajo, con todos unos sentimientos de culpa y qué sé yo, pero básicamente está ahí como alegre de que la compañera más joven del trabajo le diga que se parece a Jim Connery y que tiene algo en su sonrisa tan atractiva, no sé qué decir. Un piropo, que básicamente un piropo es alimento al narcisismo puro y duro, que alguien te exprese alguna opinión muy halagadora de algún atributo o de tu mera existencia, como quien dice, que todos saben que los piropos son sostenedores del narcisismo, siempre y cuando sean de buen gusto y realmente piropeantes y no una cosa ofensiva y grosera. Pero entonces yo decía, en esa escena, después que ella ha hecho todos esos esfuerzos de arreglarse y todo lo demás, con la delicadeza de un elefante en un bazar, llega el marido, abre la puerta, le dice: ¿qué te hiciste, Sari, en la cabeza? Y por ahí yo pienso, pero ¿cuántas veces en las relaciones, así como muy cotidianas, uno no percibe la intensidad que tiene esto de sostener o no sostener a partir de lo que nosotros hacemos, decimos, miramos o no miramos, la autoestima en el otro? Y esa es un poco la clave del componente narcisístico que entra en juego también en las relaciones humanas. El narcisismo, entonces, esa como consolidación de cierta imagen que uno tiene de sí mismo, que se construye a partir de la mirada que nos devuelven los otros. El riesgo, por supuesto, es, a ver, que el componente narcisístico tiene que ver como con la atracción que nosotros logramos o no logramos generar en los demás. ¿Sí? Entonces el narcisismo tiene que ver con esto, que es la atracción. Nosotros, el narcisismo en el buen sentido de la palabra también incluye eso. Así, ¿cuántas cosas nosotros hacemos, qué sé yo, en dirección a dar una imagen de nosotros mismos atractiva a los demás? Cuando nos arreglamos, cuando nos preocupamos por la imagen que le proveemos a los otros. Bueno, toda esa dimensión del narcisismo tiene su lógica, tiene su sentido. Por supuesto que, de nuevo, entendiendo que puede ser como el riesgo de quedarse atrapado solo en eso. Porque digo, Narciso tenía sus atributos para atraer a la ninfa Eco. Pero después también esto termina en tragedia, porque Narciso, si solamente atrae a los otros pero queda encerrado en sí mismo, bueno, como que termina la historia con esa tragedia de la muerte. Es decir, el narcisismo, así como tiene un componente trófico, también tiene un componente que uno podría decir que es como mortífero, porque el narcisismo en algún punto, yo digo, se vincula con la atracción al otro.
Pero lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿y si atraes a los otros? El amor después ya no es solamente la cuestión de la atracción, sino ¿y qué haces con esa atracción que generaste? Eh, entonces el amor va a ser algo más complejo, pero que sea algo más complejo no quiere decir que no incorpore entre sus dimensiones aspectos que son narcisísticos. Y eso va a estar presente también entonces en los enlaces y va a ser uno de los sistemas motivacionales que son partes de la relación, de las relaciones amorosas. Y había puesto otra palabra más, o otro mito, también tomado por el psicoanálisis de la tradición griega, más específicamente Edipo es una obra trágica del teatro griego de Sófocles, digamos las tragedias de Sófocles. Entonces, el psicoanálisis toma el mito del Edipo para teorizar sobre lo que son sí ya nuestros vínculos objetales tempranos con los cuales se van a vivir las primeras pasiones amorosas que vendrían a ser la relación con nuestros padres, con nuestros objetos de cuidado temprano, es decir, con quienes hayamos establecido los enlaces libidinales tempranos. Habitualmente nuestros padres, como quien dice, ¿sí? Si los objetos de nuestros objetos primeros de amor, con quienes se van a jugar las pasiones amorosas primeras. Y cuando digo pasiones amorosas me refiero al amor y al odio. Y la conflictiva edípica básicamente habla siempre como de ese juego de pasiones que se establecen con nuestros objetos primarios, con nuestros objetos, además, como diría David Ignacio en términos de enlaces amorosos, con esos objetos con los cuales establecemos los modelos básicos de relaciones vinculares, es decir, con nuestros objetos incestuosos, porque nuestro deseo patrón, nuestro modo básico de vincularnos es con objetos que son los objetos incestuosos. ¡Wow! Y ahí se viene toda la conflictiva que plantea el psicoanálisis, el entender que nosotros estamos destinados a amar los objetos que la cultura prohíbe como objetos de amor. De vuelta, haciendo una distinción que justamente en toda la conflictiva edípica tiene que ver con cómo van a lograrse organizar y distinguir esas dos corrientes de las que habíamos hablado previamente en los enlaces humanos, que son las corrientes tiernas y las corrientes eróticas del amor. Porque el principio, digamos, la ley de prohibición del incesto, ley organizadora de la cultura, básicamente lo que nos postula es que lo prohibido es el intercambio de la genitalidad entre las generaciones adultas y los niños, y fundamentalmente el interior de las vidas familiares, digamos, básicamente la prohibición y la orden de la cultura sería la del cuidado, y el cuidado del otro básicamente implica que solamente hacia el otro se provean las necesidades tiernas de los enlaces amorosos y que se sublimen todas las otras tendencias y que no se canalice nada del orden de la genitalidad en el vínculo intergeneracional. Bueno, básicamente esa es, resumiendo, la idea de lo edípico. Pero bueno, es otro concepto importante incorporar porque vendría a ser otra de las grandes vicisitudes, ya no solamente en términos narcisísticos, es decir, lo que se juega en términos del reconocimiento que me da el otro o no me da el otro y me hace sentir que existo, sino después ya más específicamente el Edipo ya tendría que ver con las emociones y cómo se van a empezar a tramitar y cómo se van a empezar a comprender, a integrar y además a la instauración de prohibiciones estructurantes, como es justamente la de la necesidad de ciertas renuncias a los objetos primeros de los enlaces pasionales que tenemos en nuestras vidas. Renuncia y experiencias que se van a dar en los orígenes de la vida psíquica y que se van a generar también en términos fantasiosos y lúdicos. Yo cuando era chico siempre decía a mi abuela que me quería casar con ella. Tenía el Edipo
Tenía el Edipo un poco corrido, no solamente con mi figura materna, sino también con mi... Era tan intenso el amor a mi abuela que decía, abuela, yo me quiero casar con vos cuando sea grande, le decía de niñito. Y es que en la infancia, digo, son nuestros objetos de amor, los que están ahí, los de nuestra familia, los del endogrupo. Eh, Después empiezan las traiciones tempranas también, ¿eh? No se crean que somos tan fieles a esos amores indefinidamente. Me acuerdo de los celos de mi mamá cuando yo ya le empezaba a decir, no, la señorita Catalina, la de primer grado, con la cual uno ya empieza a tener también un enlace intensísimo. Piensen en las maestras de esas, cuando uno es tan chiquitito, los enlaces intensos, amorosos que también uno empieza a construir, los celos de mi vieja cuando yo le hablaba de la señorita Catalina y yo empezaba a retrucarle cosas que ella me decía, no, 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 eso me lo decís vos, pero la señorita Catalina, y yo le hablaba amorosamente de la señorita Catalina. O después ya cuando te enamoras de alguna compañerita, tercer grado, qué sé yo, mi mamá me encontró algún escrito, te amo, no sé qué, no sé qué es esto. Entonces digo, el Edipo tiene que ver con esa intensidad amorosa que uno empieza a tener con los vínculos primarios, intensidades odiosas hacia otros objetos, con las cuales uno empieza a descubrir que hay rivalidades, celos, hermanos, hermanos a los cuales tal vez tu madre vos percibís que quiere más que a vos. Bueno, y todas esas cuestiones son las que hablan de lo edípico de las construcciones tempranas. Bueno, todo eso también va a ser parte de la historia, que va a incidir en los enlaces adultos. Y ahora entonces voy a ampliar esto un poquito y voy a hacer así. Porque en algún punto todo esto, bueno, por supuesto que esto mismo, que lo estoy diciendo medio rápido y medio simplotemente, también se reactiva en la adolescencia. Entonces, si bien la resolución edípica tiene que ver con vivencias infantiles, después va a tener un momento de muchísima importancia que va a ser justamente la adolescencia, en donde cuando el erotismo, cuando las pulsiones sexuales, cuando la genitalidad emerjan con fuerza, justamente la adolescencia va a ser como un movimiento entonces de muchísima reedición de la conflictiva edípica, porque ahora es el momento en donde justamente va a empezar a producirse todo el proceso de corte de los enlaces con las figuras del endogrupo y el lanzamiento y la búsqueda de los objetos de amor y de deseo y de sexualidad en el exogrupo, y con todas las tensiones de que lo que se había fantaseado en algún momento ahora podría ser realidad, y con toda la fuerza de la prohibición entonces del juego de todo lo erótico al interior de las vidas familiares. Entonces se empiezan a generar unas tensiones en las vidas familiares también muy intensas. Empieza a producirse todos los movimientos complejos tan difíciles en las familias, de ver cómo se va integrando la emergencia de la sexualidad adulta de los adolescentes al interior de las vidas familiares. Bueno, entonces todo eso va a traer sus intensos movimientos en la adolescencia. Pero como el tiempo es limitado y como quiero llegar en esta clase a, a cierta síntesis para la semana que viene ya poder ver otra peli, las ideas centrales de este autor, de uno de los autores con los que venimos trabajando, que es Hugo Bleichmar. Yo muchas otras veces he hablado de una psicoanalista que se llama Silvia Bleichmar, pero ahora estamos con las ideas de Hugo Bleichmar. Son hermanos. Eran hermanos, ambos han fallecido. Las ideas de este autor es que, bueno, entonces, cuando uno en la vida adulta quiere pensar la complejidad de las relaciones humanas, uno no debiera olvidar, o uno debiera tener, como quien dice, en mente todas estas complejidades de las vidas vinculares, de las relaciones vinculares, que a lo largo de todo el desarrollo han ido siendo constitutivas de nosotros mismos, constitutivas de nuestra autoestima,
constructoras de la confianza y por lo tanto de los sentimientos más vitales y tónicos de la vida, pero también de conexión con los sentimientos más desoladores de nuestras existencias. Reguladoras de nuestras emociones. Es decir, todo esto que se ha jugado en la vida, en la vida desde los orígenes y desde todas nuestras historias vinculares, bueno, todo esto es lo que se pone en juego también en esa tarea tan compleja de la vida adulta que es la de arriesgarse en relaciones de intimidad amorosa, ¿sí? Todo esto está en juego en la vida adulta cada vez que nosotros nos arriesgamos a intimar con los demás. Cuando digo a intimar es a intentar, a aspirar, enlazarnos en relaciones más profundas, donde se ponen en juego ya no cosas superficiales de nuestras existencias, sino en donde efectivamente se está poniendo en juego cuestiones que tienen que ver con la confianza que uno deposita en alguien o con el intercambio de cosas más íntimas como es las de la sexualidad, o también corrientes de ternura o en alguna medida aspectos como la autoestima y todo lo demás. Entonces, lo que nos va a plantear Leismer es que justamente vamos a tener que, para llegar como una buena comprensión de todo lo que se pone en juego en una relación amorosa, distinguir lo que sería la intimidad y de que el otro se transforma en un objeto de intimidad, o que el otro simplemente haya ido, como quien dice, dando respuestas a otros de estos sistemas motivacionales, de los cuales nosotros hemos ido mencionando, pero que no necesariamente hayan posibilitado la respuesta a las necesidades de intimidad que son de una naturaleza distinta y más integral que las necesidades o de apego, o de sexualidad, o de narcisismo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? Vuelvo un poquito ahora sí a la película para ser como más claro. Posiblemente en esa relación entre Declan, entre Anna de Boston y entre, no sé, creo que era Jerry, el nombre del, sí, Jerry, el nombre del novio. Es decir, bueno, probablemente Anna proveía y le proveían también mucha respuesta a necesidades de corte narcisístico. De corte narcisístico. Uy. Cuando digo que le daba respuesta a necesidades de corte narcisístico en la relación con Jerry, me refiero a que ella se sentía muy a gusto con la imagen que ella podía construir de sí misma con esta pareja bella, joven, adinerada, exitosa, profesionalmente muy capaz igual que ella misma. Es decir, era un personaje que en términos de las necesidades narcisísticas probablemente proveía de muchísimas cosas, ¿sí? La película no, como una comedia romántica, no nos explicita nada del orden del erotismo, de la sexualidad, pero probablemente uno podría deducir que daba respuestas a muchas de las necesidades de la convivencia erótica y de la vida genital, como dos adultos que ya eran. Pero, digo, como una película que pone el foco en el romanticismo, ahí uno justamente, bueno, es el tema que no va a emerger. Y que además nos muestra con claridad que muchas veces la dimensión sexual es hasta es una de las menos conflictivas. Es decir, cuando uno la pasa bien en la cama, como quien dice, la pasa bien y no tiene mucha, no es una de las cosas que traigan mayores sufrimientos incluso en la vida. El tema es que claramente en esa historia y en esa pareja
Lo que ese otro no podía proveer, o lo que en esa relación no se estaba proveyendo, era algo del orden de la intimidad. Es decir, la posibilidad de tener la percepción, la sensación y el placer singular que da la intimidad, que es el de sentir que con el otro estás en un mismo espacio emocional y mental, que estás como compartiendo con el otro un mismo espacio emocional y mental. Bueno, eso en la película yo creo que es lo mejor logrado, en todas esas escenas en donde Ana está haciendo como unos esfuerzos inhumanos de sentirse conectada y presente con el otro, y el otro está con su celular viendo la aorta de no sé qué paciente, el otro está como pensando en no sé qué o en no sé cuá, o en las mismas reuniones o en la misma fiesta, en donde ella se siente completamente lejana de ese universo que está habitando la otra mente. Bueno, ahí se ve como quien dice el desencuentro. El desencuentro y como la imposibilidad de que se produzca algo del enlace y de la vivencia jubilosa de sentirse cercano, fundido pero no confundido, diría Erickson. Erickson tenía una definición muy linda de la intimidad, que era esa. Él decía, la intimidad tiene que ver con una sensación de fusión, pero sin confusión. De fusión con el otro, de la sensación de que estamos siendo parte de algo que nos trasciende, de la fusión, pero al mismo tiempo sin confusión. Es decir, yo no estoy perdiendo mi individualidad, yo no estoy perdiendo mi singularidad, yo no me estoy perdiendo, como un poco, digo, esas son las escenas en donde, por ejemplo, en la escena en donde Ana está con este novio, pareja, pseudo pareja, comprometido, qué sé yo, no sé ni qué nombre ponerle, pero cuando está, pero no está, está, pero está esperando algo que no llega, está, pero el otro está pensando también en un paciente o en un viaje que está por hacer. Entonces, como todo un esfuerzo que ella constantemente está haciendo para sentir algo de la fusión, pero en realidad en donde se empieza a percibir que hay una gran confusión entre ellos, porque ella tiene que acallar su singularidad, tiene que desaparecer en términos de sus propias expectativas, tiene que hacer como un esfuerzo qué sé yo, como de complacencia, de actuación. La singularidad se pierde. Entonces, Erickson lo decía muy lindo, fusiones, pero fusiones en donde vos no estás perdiendo tu singularidad, fusiones en donde vos no estás perdiendo tu individualidad y en donde en definitiva estás logrando una sensación de un nosotros, de un algo que trasciende al sí mismo. Bueno, entonces, quise agrandarlo y lo achiqué. Entonces, ¿cómo hago? Voy a hacer así. No, ¿cómo es? Bueno, voy a seleccionar así. Chum. Entonces, ¿qué es lo que hace Tonuko Pleijmar? Diferenciarnos. Diferenciarnos. Entonces, en la relación del sujeto con el otro, con el objeto, vamos a ponerlo en términos psicoanalíticos, lo que podemos diferenciar es que el otro puede estar dando respuestas a cosas muy distintas. Es decir, puede ser que el otro sea un objeto que dé respuestas a las necesidades de autoconservación. Que el otro dé respuestas a las necesidades que sean las del orden de la sexualidad. Que el otro dé respuestas a las necesidades que sean del orden del narcisismo.
narcisismo, que el otro regule nuestro psiquismo. Pero todo esto no necesariamente es sinónimo de que el otro se haya constituido en un objeto y que dé respuesta a las necesidades de la intimidad amorosa. Entonces, yo creo que el modelo de Blechmar es muy interesante para entender que efectivamente la complejidad de las relaciones humanas es porque en las relaciones humanas todos estos sistemas motivacionales no siempre se integran y se coordinan. Es más, yo diría que estamos más preparados para que se descoordinen y para que estas cosas se desencuentren que para que se encuentren. Entonces, vuelvo a estas cuestiones tan básicas, y por ello decía, por ahí nos cuesta entender relaciones en donde hay violencias y malos tratos y cosas muy abusivas, o estas cuestiones de las violencias de género. Entonces, ¿cómo puede ser que una pareja o una persona establezca este tipo de lazos? Bueno, puede ser porque por una cuestión histórica hay cuestiones que, como vimos, que son las cuestiones del apego, y en donde el otro es algo que regula una necesidad tan primordial como la de sentir que hay alguien que te provee algún tipo de seguridad existencial. Que se establezcan situaciones de apego y en donde vos estés apegado a alguien y no puedas desarmar esas situaciones de apego, aún, yo siempre digo que como los dueños que les pegan y les pegan y les pegan a los perros, bueno, pero un perro, si está pegado a ese dueño, está apegado. Y está pegado. Y entonces hay cosas muy complejas y muy alejadas de lo que es el amor y la intimidad, pero que tienen sus explicaciones y sus razones del por qué existen. Porque puede ser que estén dando provisión a necesidades tan elementales como las necesidades de apego. O relaciones en donde efectivamente el objeto de apego lo que produce es el placer de la sexualidad. Y entonces lo que está en juego es que hay una resolución. Y bueno, y esta ha sido una de las líneas que más fácilmente se desgaja del resto, digamos. Es decir, las relaciones de amantes, los amantes básicamente lo que proveen es respuesta y satisfacción a la dimensión de la sexualidad, o por algo la profesión más antigua del mundo, la cuestión de la prostitución, es básicamente el desgajamiento más claro y la provisión de respuesta a una apetencia que es pura y estricta y exclusivamente la cuestión de la sexualidad. Me acuerdo en una entrevista que le hacían a una prostituta que decían, no, nada de besos, porque ya un beso es como algo que tiene que ver con una cuestión más íntima. Entonces, sería un gaje del oficio. Nada de enamorarse, nada de... Es sexualidad desgajada absolutamente de todas las otras corrientes. O el objeto entonces es un objeto que provee y que regula y que sostiene la autoestima. O el objeto, el otro, es un objeto que regula nuestro psiquismo, es decir, el objeto se transforma en alguien que disminuye angustias, que organiza. Bueno, pero todo esto, digamos, todo esto puede ser que se esté viviendo, como quien dice, desgajadamente en algún tipo de relación. Entonces, en general todas las canciones, los tangos, las canciones de amor, de desencuentro, las historias, las películas, bueno, todo lo que trabaja sobre el amor en general nos muestra muchas veces
digamos, los sufrimientos dados por la imposibilidad de la integración en algo más íntimo y en algo más integral, ¿sí? Como en la película, digamos. O qué sé yo, en las canciones. Yo siempre me acuerdo de la canción de Maná. Hay una canción de Maná que es algo así como, a ver si la encuentro rápido. YouTube. Maná. Iba sin luz, sin sol. Eres mi religión. Hola, soy Lucas, el fundador de comparencasa.com. ¿Qué es comparencasa.com? Chau. Me detengo ahí un poquitito. Bueno, si me llegan a prohibir estas partes del video, sonamos. Se va a cortar todo el video por los derechos de autor y esas cosas. Pero después se las pego y si quieren la escuchan completa y pónganse, busquen la canción que a ustedes les haya pegado en su vida, las canciones de amor que ustedes les hayan marcado, para empezar a pensarlas más conceptualmente. Pero digo, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Hasta que apareciste tú. Oh, mi amor, eres mi religión, eres mi destino. Ahí uno empieza a percibir, digo, que en las relaciones amorosas, cuántas cosas de todo esto se está jugando, cuánto grado de desregulación psíquica había en esta persona, cuánto grado de falta de integridad si vos en la vida, si no estás apegado a alguien, estás sin luz, sin sol, sin sentido, sin no sé qué, sin no sé cuál, que ahí uno entiende mucho por qué después se habla de esto de la media naranja. Encontré mi media naranja. No sé si encontraste tu media naranja. El problema de las medias naranjas es que uno no es medio nada. O si es media algo, es que tal vez haya cuestiones todavía del orden de la identidad personal que no han logrado buena síntesis y que en definitiva entonces nosotros empecemos a constituir enlaces que en vez de acercarse a la complejidad de la vida íntima con un otro que tiene que ver como con una compañía, con una construcción, haya quizás cosas de muchísima confusión y de desregulación psíquica, ¿sí? Como en estos enlaces que yo digo, donde hay muchísima violencia, muchísimas cuestiones de los malos tratos, de cuestiones abusivas, es decir, no hay cuestiones todavía tanto del orden de la intimidad, sino cuestiones de necesidades muy primarias que están en los seres humanos, digamos, de cuestiones muy primarias, tal vez de regulación, de dar sentido, que yo cuando escucho esa canción de Maná digo, casi como que me hace pensar más en una posición como infantil, porque cuando sos un niñito pequeñito y estás totalmente desregulado psíquicamente, tal vez estás necesitando de que aparezca la figura maternante para que regule, para que ordene, para que vuelva a poner un poco de luz en una cosa y para que se empiece a construir esa cosa como religiosa, de fe en la vida y todo lo demás. Pero, yo me río un poco, pero digo esto, obviamente que me pega y me pega a mí porque en mi vida tal vez en algún momento me sentí que iba sin luz, sin sol, sin destino, hasta que apareció no sé quién, no sé cuál, pero que obviamente después de su relación tampoco terminó muy bien. Entonces, hay uno, nada, uno además de sufrir como un chancho de la relación amorosa, digo, ojalá pueda también hacer de esas experiencias vitales cuestiones que sean del orden del aprendizaje, cuestiones que sean del orden de, qué sé yo, como la Ana de Boston, digamos, bueno, va a sufrir como una chancha con su separación, con Jerry, con toda la historia así, pero bueno, los sufrimientos que vienen de la mano del amor, como cualquier otro sufrimiento, ojalá que sean sufrimientos que nos lleven a algunos tipos de aprendizajes también. Me vuelvo a reír, ya no sé si lo conté o no lo conté en alguna de las clases anteriores, pero me acuerdo en una historia, en una relación en donde íbamos caminando y de repente un poste era, no, ¿por qué lado vamos a ir? ¿Por acá o por allá? Pero separarnos era una imposibilidad.
Y uno cuando es adolescente cree que eso es una expresión de amor. Van a tener que pasar cosas en la vida para que uno tal vez pueda madurar y comprender más también. Este curso se llama Película para comprender la vida, pero para que uno pueda llegar a comprender que en realidad esas expresiones de imposibilidad de separación, lejos de tener que ver con la intimidad y el amor, tienen muchísimo más que ver con aspectos de estos tan primarios como... Uy, salud, amor. Ya quedaste grabado, te cuento. No pienso borrar la clase porque vamos 36 minutos. Pero voy a hacer así para que mi señora pueda salir de la pieza después sí que la vean en pijama. Eso le pasa por entrar sin respetar los espacios de intimidad del trabajo. Faltó el cartelito afuera. Ahora, ella, por supuesto, reprocha. Yo no puse un cartel afuera, no sé qué. Las vicisitudes de la vida amorosa. Ya salió. Justo estaba hablando de historias de ex, así que mira, por algo entró en este momento. Pero yo digo, van a tener que pasar cosas para que uno pueda quizás llegar a la comprensión de que esa imposibilidad tal vez de separarse, lejos de ser una expresión que tenga que ver con el amor, mucho más tenga que ver con necesidades de apego, con necesidades de regulación, o qué está pasando en términos de un psiquismo que no se tolera una cuestión que sea la del orden de la separación. El amor tiene muchísimo que ver con la posibilidad de no estar tan pegoteado con el otro, sino al contrario. El amor es justamente, y la intimidad es algo que empieza a emerger, no tanto en el momento, por ejemplo, de la fusión de los cuerpos, sino qué es lo que pasa cuando nosotros estamos separados, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos distanciados, qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos en el placer del encuentro de la sexualidad, sino qué es lo que pasa en términos de nuestras mentes cuando nosotros ya no estamos con nuestros cuerpos tan cercanos. Los enlaces amorosos arrancan justamente cuando hay un anhelo de reencuentro o hay como un anhelo de fusión, pero en realidad, fundamentalmente, cuando hay una posibilidad de ir haciendo como una representación del otro y el otro empieza a habitar en nuestra mente, no solo en el momento del encuentro y de la presencia real, sino en qué medida empieza a ser parte de mis representaciones mentales y de mis presencias en mi vida psíquica. Piensen ustedes, el amor a los hijos, el amor a los nietos, el amor y cómo duele estar distanciado o estar alejado, entonces uno los trae con los pensamientos. El amor tiene mucho más que ver con esa presencia en nuestra mente que con la presencia física concreta y real. El amor tiene mucho que ver con esas personas en las cuales nosotros pensamos y recuperamos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y que son parte más como de una representación compartida. Y al mismo tiempo, después en lo concreto también de la presencia real, el amor tiene que ver con esa sensación de encuentro jubiloso y de un placer por el compartir con el otro una existencia, pero un placer que es un plus, que es algo, un placer que produce una motivación que no se está reduciendo ni a lo autoconservativo, ni a lo erótico, ni a lo narcisístico, sino que es esa vivencia íntima, la vivencia de que uno se encuentra en un mismo espacio emocional y de que uno se siente fusionado jubilosamente con un otro y de que uno cohabita un espacio en donde hay placeres en, bueno, pues cosas tan simples como compartir ciertas instrumentalidades cotidianas, hacer la cama juntos, sacar la basura, cocinar. En la película hay escenas muy bonitas cuando ellos, por ejemplo, cocinan y encuentran como ese placer y es como un acto de muchísima intimidad que uno percibe que se da y en una cosa tan
como práctica, pero hay otros momentos muy lindos que nos van dando la pauta de que esto va a avanzar hacia una relación de intimidad cuando se narran dolores emocionales de sus propias vidas, como son las relaciones de él con su ex o relaciones de ella con su padre. Entonces ahí uno va viendo escenas que nos van dando la pauta de que esto va a avanzar hacia una dimensión de intimidad, porque en ellos hay un plus que tiene que ver con ese juego de esas dimensiones que no... Eh, bueno, también nos lo indica ese beso que se dan o ese compartir algunos aspectos más eróticos. Es decir, van apareciendo todos los indicios de que hay mucha chance de que esto progrese hacia una relación de muchísima mayor intimidad. Por escenas que nos muestran ya esas intimidades en esas dimensiones y que se van a ir como yendo hacia un grado de cada vez de mayor integración. La cocina, pero para mí la escena esa de cuando ella le narra el dolor porque su padre y cómo había sido esa infancia dolorosa de ella, y en las últimas escenas cuando él le logra narrar el anillo que entregó, las ilusiones que puso, la confianza que se rompió, cuando él le logra narrar a ella también dolores de su vida amorosa. Entonces, bueno, esa cuestión de la intimidad estaría ligado a eso, a ese otro con el cual uno se siente que se fusiona jubilosamente sin perder los sentimientos de ser. Es decir, como decía Erikson, fusión sin confusión. Y al mismo tiempo, el otro, aunque haya una fusión, está separado y es, en definitiva, la intimidad una construcción construcción intersubjetiva. Bueno, yo voy a llegar hasta acá por el día de hoy. Por supuesto que son temas, a mí me encantan. A mí me encantan, a todos nos han dolido. Hablar del amor es también hablar del sufrimiento, hablar del amor es hablar del dolor. Pero hablar del amor es también hablar de las cosas que han tenido significación biográfica en nuestras vidas. Hablar de la intimidad es algo que uno tampoco va a hacer de sus propias vidas tan sencillamente. Obvio que yo lo que cuento es lo publicable de mis historias amorosas. Es hasta donde uno va a pudorosamente cuidar muchos aspectos del sí mismo. Y en buena hora que así sea. Piensen ustedes que cuando uno es adolescente, por ejemplo, cuánto de confusión hay todavía entre lo que es el amor, la intimidad, la sexualidad. Entonces uno de repente en la adolescencia, algunos de los primeros escarceos eróticos, lo primero que hace es ir a contárselos a los amigos, ¿no? Es decir, bueno, los varones además en una época era como la expresión de la sexualidad y de la masculinidad, ir a narrarlo y contarlo, con quién tuviste sexo, cómo tuviste sexo, es decir, cosas tan alejadas después de lo que va a ser justamente el cuidado que uno va a hacer de muchos aspectos del sí mismo y de la vida en una relación con un otro, lo que va a resguardar, lo que va a guardar como en un jardín más secreto que uno no va a compartir tan fácilmente y en buena hora, que así no lo haga, porque de eso se trata, que haya cosas que sean íntimas. Pero digo, hablar de estos temas en los cursos para mí tienen sentido, porque también digo, es una de las grandes crisis vitales y una de las cosas que más alegrías y también sufrimientos nos traen en nuestras vidas. Y como por ahí charlo con muchos de ustedes por ahí en WhatsApp, en mensajes y en reflexiones que por ahí van suscitando estos temas y estas clases, es decir, por ahí la psicología nos ayuda a ordenar cosas que uno vivió. No sé si aporta mucho más que eso, pero es un aporte. Como que cosas vividas de todas estas cuestiones de lo amoroso, uno de repente las puede entender un poco más. Puede comprenderlas más
Y comprender creo que siempre trae como algún tipo de, como de tranquilidad, de integración, de... Es una fuerza la comprensión. Es decir, comprender ciertas cosas creo que mitiga sufrimientos humanos. Creo que los mitiga. Es decir, de repente alguna historia de amor que uno la pueda revisar con otros ojos. Eh, yo me acuerdo siempre de una señora que para mí fue como de un aprendizaje muy grande porque cuando trabajaba todas estas cuestiones del orden del amor, ella llegó a entender a su padre y a un vínculo de su padre con una persona que no era su mujer, su esposa, es decir, no era... eh, pero que ella en algún momento llegó a decir cosas para mí tan intensas como decir, bueno, pude llegar a entender que tal vez sí, que lo que vivió con mi madre tuvo que ver con cuestiones del orden, de los contratos sociales, cierto compromiso, todo lo que además implicó para él sostener un matrimonio y todo lo demás, pero parece que el amor íntimo y la intimidad fue con otra persona. Y ella pudo llegar a entender lo valioso que tal vez entonces había sido esa persona para su padre y lo que significó para su padre. Es decir, aunque pudiera obviamente romper con todo un conjunto de idealizaciones que tal vez uno como niño construye de cómo debiesen ser las relaciones de las personas y cómo debiera haber sido la relación de su padre con su madre. Pero digo, más allá de todas esas idealizaciones, llegó a la comprensión más profunda de lo que por ahí se jugó en ese vínculo. Y la vida no es como uno la desea que sea, sino que es como es, y por ahí la comprensión es llegar a una visión de la realidad más cercana a la realidad. Así que bueno, yo creo que son temas que por ahí tocan fibras sensibles y que al mismo tiempo pueden ayudar a ordenar esas cosas que sin lugar a dudas han sido de significación biográficas, es decir, importantes para nuestras vidas y para lo que hemos llegado a ser. Estimada gente, les mando todo mi cariño. La semana que viene una nueva propuesta eh, cinematográfica. No la adelanto porque no quiero cometer el error de no encontrarla después en internet. Entonces primero quiero asegurarme que la vamos a poder ver por internet. Y ahí les mandaré el nombre. Y obviamente que es una que estoy pensando que tiene que ver con el amor. Y además del amor, se meten otras dinámicas de las vidas familiares y de las hermandades, que me parece un lindo tema también para trabajar. Muy buena semana para todo el mundo. Y acá viene el blooper, ¿cómo apago esto? Acá está. Saludos.